Hola apasionados por la pesca, queremos compartir con ustedes esta nueva aventura de pesca en el hermoso río que recibe por nombre Río Grande. El punto de pesca en donde mostraremos esta aventura se encuentra a 145 kilómetros desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es más o menos unas 2 horas en movilidad. Para pescar recomendamos los cajones del Río Grande. El recorrido en lancha a motor sobre el río es de aproximadamente 40 kilómetros y toma 4 horas, donde se puede apreciar vegetación del Chaco y paisajes impresionantes. Sobre todo, podemos encontrar una gran variedad de peces. Es una zona muy recomendada para pescar y disfrutar de sus hermosos paisajes. Estimados amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir nuestros videos para seguir creciendo y mostrar nuevas aventuras de pesca. Hola, hola, apasionado por la pesca Bolivia. Nos encontramos esta vez en una nueva aventura en el Río Grande, un río de departamento de Santa Cruz también, que pasa por Ababapó. Estamos a la altura de Ababapó en esta nueva aventura, en la zona que se llama el camping. Estamos ahorita ya por acampar. Hemos llegado cuando son aproximadamente las 6:35 más o menos. Vamos a armar un campincito en este sector. Estamos ahí con todas las pilitas recargadas. Vamos a pescar en esta orilla hasta que mañana temprano podamos partir hacia una nueva aventura. No olviden suscribirse a nuestro video Apasionados por la Pesca. No olviden seguirnos también para que podamos crecer. Saludos para todos los apasionados por la pesca Bolivia y los amigos también que nos ven desde otros países. Estamos con más pasión que nunca. Hemos hecho alguna pesquita en otros ríos. No hemos estado subiendo videos porque no nos ha ido, la verdad, muy bien, no hemos tenido algunas capturas. De todas maneras, esperamos que esta vez nos vaya muchísimo mejor, apasionados por la pesca. Saludos a cada uno de ustedes y acompáñenos en nuestra nueva aventura acá con Iber. ¿Cómo está, Iber? Muy bien, señores apasionados por la pesca. Saludos a todos. Y estamos nuevamente en este río muy bonito. Está un tiempo muy agradable para empezar esta tarde y esta noche para probar suerte. Así que vamos a estar mostrándoles nuestras capturas, señores. Saludos a todos. Muy bien. Fíjense que después de mucho tiempo acá también está con nosotros Kevin. ¿Cómo está, Kevin, la pesca? Kevin es uno de los famosos que están en nuestra portada. Esta vez con una nueva... Fíjense que después de mucho tiempo nos hemos volvido a juntar. Kevin, yo, que estoy por acá, no sé si me ven. Hola, ahí estoy. Y Iber también. Ahí está. Estamos los tresitos después de mucho tiempo. Uno de los primeros videos que habíamos subido en la pesca de un surubí en el río Víbora, lo habíamos hecho nosotros. Esta vez estamos los tres para subir este video. Esperamos que nos vaya muy bien, apasionados por la pesca, y podamos mostrarle también algunas capturas de este río. Acompáñenos en esta nueva aventura, apasionados por la pesca. Estamos armando un campincito para poder quizás meter las mochilitas, ¿no? Lo que tengamos, y ya más un rato empezar ya a poder pescar en este río, este hermoso río. El agua ahorita está media turbia debido a lo que ha llovido hace un par de días, pero estamos con todas las energías y las pilas puestas. Muy bien, apasionados por la pesca, y fíjense cómo ya nos hemos instalado y hemos realizado nuestra fogata. Por estos lados de los valles de Santa Cruz le dicen esta, ¿cómo le dicen ellos? ¿Concha? Valles mesotérmicos. Los valles mesotérmicos, ¿no? De Bolivia. Sí, los valles cruceños. Muy bien, ahí está Iber ya alistándose. Él dice a lo que hemos venido directamente a la pesca, dice, ¿no? Y está ya con su anzuelito alistándose, viendo el tamaño. En esta ocasión él va a utilizar anzuelito pacucero, ¿no? Chico nomás, para poder sacar algunos peces, ¿no? No muy grandes, y algunos que nos puedan servir para carnada también, ¿no? Para el día de mañana. Ahí está haciendo ya el amarre, poniendo un poquito de plomo para la pesca. Y Kevin es el chef, ¿no? Fíjense que ya está haciendo la fogatita para poner un pollito a la parrilla, ¿no? Ahí está Kevin, emocionado también. Muy bien. Y ya está armado también nuestro camping, ¿no? Ya hemos realizado el camping. Estamos listos ya. Por allá están nuestras cositas. Y estamos a la orilla del río, ¿no? El río está más o menos unos 50 metros de nosotros, ¿no? Vamos, apasionados por la pesca. No olviden seguirnos, suscribirse para que sigamos creciendo en esta nueva aventura. Ahí tenemos una carnadita, fíjense.
Estas son las lombrices naturales, Son las lombrices. normales. No son las californianas. Estas son las lombrices rosadas. Ah, la lombrices rosada, muy bien. Esta lombrices la vamos a utilizar de carnada para esta noche. Y como pueden ver, tenemos de todo tamañito. Más que todo vamos a tratar de sacar boga o alguna especie de bagre que normalmente se usa la lombrices para sacar esas especies. Muy bien apasionado por la pesca. Ahí estamos, vamos a pescar con dos tipos de lombrices, ¿no? La lombrice californiana y la lombrice, la otra, ¿cuáles serán? Lombrices africanas. Más grandecitas son, ¿no? Sí, son las lombrices negras. Sí, son las lombrices un poquito más negras, ¿no? Estamos con dos tipos de carnada, ¿no? Sí. Y Kevin sigue trabajando en su parrilla, en su fogata, ¿no? Muy apasionado por la pesca, seguimos con mucha más pasión. No olviden suscribirse y seguirnos, por favor, a la orilla del río. Esto es lo mejor de la pesca, ¿no? Compartirlo así con amigos, venir a la orilla del río, nada reemplaza esto, ¿no? Con más pasión que nunca. Saludos a nuestros seguidores, no se olviden suscribirse y seguirnos en nuestros videos. Está picando, señores. Seguimos en la pesca. Iber dice que le está picando, ahí está Iber. Emocionado. Está picando, señores. Estamos con anzuelo de mano y con cañita también. ¿No? Se lo llevo. Muy bien, apasionado por la pesca. Seguimos con la pesca, señores. Fíjense lo que hemos sacado en este momento. Nos ha sorprendido, que no nos dio ni tiempo para poder filmar el arranque. Ahí está mi hermano Kevin, lo sacó. A ver qué. Fíjense, la mano lo pudo agarrar porque casi lo soltamos, ¿no? Casi lo soltamos, Kevin. Ahí se ha cortado Kevin su mano, sacándolo porque lo agarró de la cola, ¿no? Es con un anzuelo chiquitito, Kevin. Está su mano cortada de mi hermano. Ahí está, y el pescadito. Tacha, ¿no? Pescadote, digamos, miren la boca. ¿Qué le llaman acá, pues? Es una tacha. Tacha, Más o está menos de unos 3 kilitos. más capaz. Más es grande. Uno. Sí. Hay el tamaño de tu pie, tu cadera, parece que andan. Véanlo. ¿Y el anzuelo qué tipo? Una Bueno, primera pesquita. ahorita está pues sucia, ¿no? El agua está turbia, pero es bastante grande. Sí. Ahí está que en su manito, que lo teníamos en la orilla y Kevin se arriesgó y fíjense que allá se lanzó, ¿no? ¿Y dónde está su anzuelito que no lo he visto? Se soltó y la carnadita es con saballón, ¿no? Saballón del negro. Su línea delgadita y su anzuelito, le cuento que es chiquito el que ha sacado. Fíjense, voy a mostrar el anzuelito, bastante chiquito, así. Está doblado, Kevin, tu anzuelo. Lo ha doblado tu anzuelito, Kevin. Su anzuelo está doblado. Está dobladito. Ahí está la carnadita, con esto lo sacó mi hermano. Y allá se soltó, ¿no? Se soltó y mi hermano Kevin, se ven las huellitas allá. Tuvo que lanzarse para poder sacarlo, ¿no? Y lo agarró de la cola. No pudimos filmar el momento porque estábamos esperando nosotros. Cuando mi hermano de repente le picó y
tuvo que jalar y jalar hasta que buscamos la cámara. Ya fue tarde, pero ahí está su recompensa de Kevin. Ahí está. Que no te aletee porque tiene su sierra ahí atrás. Ahí tiene pues, ¿no? Ese pescado una sierra. Ahí está Kevin. Buena pesca Kevin, buena captura. Con su mano cortada. Pero es que son bastante peligrosos estos pescaditos. Son peligrosos porque tienen sierra, ¿no? Ahí lo agarró Kevin, su mano está toda cortada, ¿no? Porque, pero la pesca, la pasión por la pesca, ¿no? Seguimos apasionados por la pesca. Ahí está Kevin. Increíble, ¿no? El anzuelito bastante chiquitito. Y resistió. Y resistió hasta la orilla. En la orilla ya no pudo, ya pidió ayuda. Y yo pues como fui a ayudarle también, ahí está mi mano. Porque fui a agarrarle la mano porque si no se metía al río. Y no pude agarrar la cámara. Iber estaba más allá, así que no había quien nos filme la sacada, ¿no? Pero vamos a estar más atentos con las camaritas. Ahí está Iber igual emocionado. Sí, está en nuestra primera captura. Muy bien. Estamos muy contentos. A ver dónde lo ponemos ahora. Seguimos apasionados por la pesca, seguimos. Con mucho más pesca. Creo que él ahorita cuando son más aproximadamente, ¿qué hora es? ¿Las 12? ¿Las 2? Las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Seguimos apasionados por la pesca, estamos en unas piedritas, fíjese, acá en el río Grande, ¿no? Río Grande, la zona de Abapó, 2023. Seguimos pescando, apasionados por la pesca, no olviden suscribirse. Hemos sacado también otros bagrecitos chiquititos, pero que son deliciosos, le contamos. Ahí están las chupas que le llaman, ¿no? Son bagrecitos chicos. Hemos sacado. Y mi hermano, que la verdad que yo lo veo gigante, ¿no? Grandísimo. Casi lo perdimos, ¿no? Casi lo perdimos. Si no se hubiera animado Kevin, pero le cuento que está sumamente lesionado. Vamos a buscar ahorita agüita para que se lave la mano. Porque le agarró acá de la cola y tiene una espina, ya les cuento, ¿no? Pero no había de otra, ¿no? Era arriesgarse o perderlo. Con pasión, apasionado por la pesca. Y se ha metido. Fíjense, eso es pasión. Muy bien. Ahí está Kevin. Apasionado por la pesca de Bolivia. Todo mojado, ¿no? Basta que salga primero y después salen toditos. Esperamos, seguimos todavía con mucha más pasión. Continuamos entonces con la pesca. No olviden suscribirse a nuestro video, darle me gusta, compartir nuestro video para mostrarle mucha más aventuras. Me hubiera gustado que filmar cuando estaba picando, ¿no? Pero fue muy rápido, ¿no? Un solo jale bastante fuerte y casi lo perdió, ¿no? Kevin tuvo que hacerlo rápido, la captura. Y cuando ya estaba en la orilla se soltó el pescado, ¿no? Entonces Kevin se lanzó a la orilla y yo tuve que agarrarlo porque está bastante lodo, ¿no? Y bastante lodo abajo de estas piedras. Y bueno, pues no estaba con la cámara lista en ese momento, ¿no? De todas maneras hemos mostrado el pescadito que hemos sacado. Estamos pescando con saballón. Ahí vemos el anzuelito como Kevin lo tiene y yo lo veo doblado ya. Y su mano cortada de que está bastante dobladito nuestro anzuelito, ¿no? Fíjense que es chico, ¿no? Es chico y está doblado. Ya no sé si nos va a servir para otro, ¿no? Pero seguimos Kevin con buena captura, apasionado por la pesca de Bolivia. Está buena la pesca. Mi impresión de mí era posiblemente un pescado dorado, ¿no? Yo lo vi que saltó y desde acá yo estaba en estas piedras, ¿no? Por acá. Y Kevin, mi hermano, estaba un poco más alejado de mí. Y tuvimos que saltar allá hacia el costado para poder agarrarlo, ¿no? Mientras ellos está al otro lado ¿no? No estábamos con la cámara lista, pero seguimos todavía entusiasmados y vamos a estar mucho más atentos porque se puso buena la pesca. Sigamos apasionados por la pesca de Bolivia. Pesca, señores, pesca. Pesca, señores. Pescado, primo. Está con una pesquita. Hay que trabajarlo. Parece que es un grandecito. No lo vas a perder. Eso, trabajarlo nomás, frenarlo. Si viene, sacarlo. Si no viene, esperarlo ahí nomás, que se canse. Se canse y va a salir.
Viene, señores, viene. Si no, que se canse nomás y hay que trabajarlo. Cuando son grandecitos se trabaja. ¿Por qué llega hasta ahí nomás? Está bien para el árbol. De más abajito vive. Sí, bueno, que no para ahí. Pica, pica, señores, pica. Estamos con suerte. Ojalá que lo podamos sacar. Este pescadito. Muy bien. Y viene. Cuidado, los anzuelos de mí están encimita, el otro mi caña. Eso poco a poco lo vas a traer nomás, no te desesperes nomás. Hay pescado que hay que trabajarlo media hora, a veces una hora, depende del tamaño, ¿no? Si es grandecito se lo trabaja. Y generalmente. Está bien, pero lento. Sí, generalmente a los grandes, pescado grande hay que trabajarlo para poder cansarlo, ¿no? Porque sacarlos así si son grandecitos es complicado y hay que trabajarlo. A estos hay que trabajarlo, apasionados por la pesca, y vamos a trabajarlo. Tranquilo, no lo forces, se puede soltar. Trabajémoslo nomás con freno. De más allá todavía. ¿Ya no se puede? No voy a pegar a la cosa. ¿El anzuelo qué tamaño? Este tamañito. ¿Regular? Sí, regular. La carnada. Tamaño. Se lo lleva bien. Mira. Que se lo lleve un poquito. Se va a desempalar si está empalado. Solito se va a cansar si está el pescado ahí. Frenarlo nomás que le cueste jalar. Cuidado las cañitas que si va, si mi caña está encima le puesto. Pica, pica, señores, pica. Cuidado tu cañita, cuidado tu caña. Cuidado tu cañita que se quede. ¿Te picó allá, pero? ¿Ah? ¿Te picó? Sí, pues. Se fue, se fue, se fue. Mira que pescado, ¿eh?
Pesca, 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 señores, pesca, pesca, pesca. Ay. A ver, ¿qué? A ver. Oh, cuidado, cuidado. Ay, uy, ¿qué es esto? Paleta parece. Sí, una paleta. Ay, una paleta, mira. Está de buen tamaño. Señores. Oye, ¿qué? Oye, está Kevin potente. A ver, ¿qué? Muestra tu paleta. Pesca, pesca, señores, pesca. Apasionado por la pesca, Bolivia. Ahí está Kevin con su paletita. A ver, levantala aquí. Muy bien, Kevin. Ahí está la paletita. Y Kevin está con suerte. Bastante suerte. Muy bien, apasionado por la pesca. Ahí está la paletita. De buen tamaño. La paletita. Seguimos apasionados por la pesca con más pasión que nunca. Muy bien, buena pesca, Kevin. Ahí está, su captura. Cuidado, cuidado la paleta, se va. Se nos va, se nos va. Muy bien. Seguimos apasionados a la pesca, está buena la pesca. Seguimos. No olviden seguirnos, suscribirse. Pesca, señores, pesca. Un blanquillo. Pesca, señores. Pesca, señores, pesca. Un blanquillo. Está buena la pesca. Oh, señora, apasionado por la pesca. Después de mucho tiempo estamos volviendo a pescar. No se puede dormir, son las 5 de la mañana y seguimos con buena pesca, apasionados por la pesca, Bolivia. Lo malo es que no la estamos sacando del pique ahorita, pero está buenísima. Por lo menos está 1 kilo esto. Pesadísimo. Con mucha pasión, apasionado por la pesca. No olviden suscribirse en nuestro video. Muy bien, apasionado por la pesca, Bolivia. No olviden suscribirse a nuestro canal, a nuestro video. Saludos aquí desde el río Grande 2023. Grande no está, ¿no? Grande, pesado. Muy bien, apasionado.
Bien, señores, aquí está Santiago otra vez. Sacó un pez sierra. ¡Oh! ¡Muturo! Muturo es tierra, ¿no? Va a poder estar unos 8 kilos por lo menos. Y el anzuelo es chiquitín, se lo tragó bien, no sé cómo lo voy a sacar abajo. Está complicado, ¿no? Jóvenes apasionados por la pesca boliviana. Estamos bigote apasionados. Se lo tragó todo el anzuelo. Ya no hay vuelta atrás ya. Córtalo nomás. Ya no puedo sacarlo esto. Córtalo. Ajá. Pate entrada. Está ya en su tripas. Ya no, ya. Hay que cortarlo nomás. El suelo. Muy bien, Santiago está muy de suerte ahora. Acabamos de sacar es una boga, ¿no? Una boga parece que. A ver. ¿Es un sábalo? ¿Eh? Es un sábalo. Sí, es un sábalo. Mira. Vean ustedes, señores, con anzuelo, miren, por primera vez. Y está picando con lombriz. Con lombriz, vean ustedes. Estamos sacando sábalo con anzuelo. Bien, Primera vez que nos pasa esto. Grande. Sí, tiene un tamaño Con considerable. este tipo de anzuelo, mira. Ahí pueden ver ustedes el anzuelo que usó Santiago para sacarlo. Bien, Santiago, estamos con una buena racha. Continuamos nuestra segunda noche aquí, apasionados por la pesca. Y ya vemos que el río está un poquito turbulento, pero igual nosotros estamos continuando con nuestra pesca. Ahí vamos otro apasionado por la pesca. Dale, Santi. Se arredó. Le saqué un anzuelo más. Creo que ¿El tuyo? una paleta. Una paletita. Ahí ven, Una señores. paletita. Y está de buen tamaño ya. Pesadita. Como ven, señores, Ay, estamos sacando de... estaba a punto de escaparse. A punto de soltarse. Fíjense, estaba. Mire. Un hilo. Un hilo para la paletita. Ya está de buen tamaño, ¿no? Hasta nos llevamos, ¿no? Ya hemos soltado varias. Apasionado por la pesca, ¿no? Sí. Como ven, señores, estamos sacando variedad de pescado aquí en el Río Grande. Estaba a punto de soltar. Están saliendo paletas, han salido doradillo y pez sierra. Además de las chupas, bagre, montillo Sí. y el desierto. Y Santiago, el protagonista especial de esta aventura. Después de mucho tiempo, porque habíamos tenido pesca en Puerto Villarroel, no habíamos estado subiendo videos porque no nos había ido muy bien, ¿no? Pero esta vez nos llegó la hora, ¿no? Más a mí que no había sacado alguna captura hace tiempo, ¿no? Pero esta vez, con ayuda de Dios, hemos podido capturar, ¿no? Y nos está yendo bien, ¿no? Así que, apasionados por la pesca, seguimos pescando. No olviden suscribirse a nuestro video, compartir, darle me gusta también para que sigamos creciendo y mostrar más aventuras, ¿no? Muy bien, Continuamos Santiago. con la pesca. Pesca, señores, pesca. Ay, Una paletita. Doradillo. Doradillo. Otro más. Ahí tienen, señores, otro doradillo. Santi es el del doradillo. Sigamos apasionados por la pesca Bolivia. Sigamos con más pasión. Ay, se me olvidó. Parece boga, ¿no? Ese boga. ¿O es boga?
No, pero la boga tiene punto. Este no tiene punto ni nada. ¿Tiene? Ah, tiene boguitas, ¿no? Es boga. Boga. Boga, Confirmado. boga. La primera boguita. Boguita. Para allá. Gumba. Elevation. Sigamos apasionados por la pesca con más pasión que nunca. Estamos Pesca, muy pesca, contentos. señores. Seguimos esta noche muy larga. Ya pues, Santi, Julio. Seguimos apasionados por la pesca Bolivia en esta aventura en el Río Grande 2023. Una nueva aventura con los apasionados por la pesca Bolivia. Ahí está Iber todavía motivado. Cuando son En nuestro segundo día estamos muy entusiasmados. Anoche tuvimos buena captura, así que vamos a continuar hoy más y ya luego vamos a ver de cómo salir de este río. Está pensando nadar, dice Iber, pero no sé. Sí, hace bastante calor, pero el agua no está como para mojarse o bañarse. Ya no tenemos mucha carnada, así que no sé qué va a hacer Iber. Yo creo que algo va a tener que hacer. A ver qué hacemos. Por acá está el otro apasionado por la pesca. Apasionado por la pesca Bolivia. Ahí está motivado, dice. Está pensando en qué carnada va a utilizar. Se ha hecho una chapapita. Porque la calor está buenísima. Súper buena. Cuando son más o menos las 10, 11 de la mañana. Ahorita acabo de capturar un bagrecito, una chupita. Está picando por acá. Más o menos nos vamos a ir a las 2 de la tarde, ¿no? Antes de irnos siempre es importante recoger toda la basura, ¿no? Fíjense, hay
personas que han venido a pescar, donde dejan las botellitas, ¿no? Dejan su basura. Hay una botellita que van dejando los pescadores, basuritas que dejan también, ¿no? Y debemos como pescadores mantener limpios nuestros ríos, ¿no? Cuidar la naturaleza también. Nosotros de todas maneras vamos a limpiar todo este sector, lo vamos a limpiar para que quede limpio, ¿no? Antes de irnos, ¿no? Continuamos apasionados por la pesca. Anoche tuvimos bastantes pescas, ¿no? Hemos pescado paleta, doradillo, hemos pescado también sierra, hemos pescado también bogas también, ¿no? Boga, bagre, doncellas también, bagre, doncellas. Hemos tenido una variedad importante, ¿no? De pesca. Hay algunas que ni las hemos filmado quizás por la emoción, por lo que no hemos estado con el teléfono a mano, de repente la cámara a mano para poder filmar. De todas maneras tenemos algunas capturas que vamos a mostrárselas apasionados por la pesca. No olviden compartir nuestros videos, suscribirse a nuestro canal para que podamos seguir creciendo y mostrándoles muchas más aventuras. Ahí está Iber con un piquecito, ojalá que se haya enganchado, ¿no? Ha picado, pero está sacando para verificar la carnada, ¿no? Si sigue completa. Tenemos todavía un poquito de saballón. Hemos pescado solamente con saballón. Hemos utilizado también bagre, un poquito de pollo también para la pesca, ¿no? Ahí va a revisar su carnadita. Está todavía, ¿no? Está. Ahí está pescando con un pedacito de bagre para capturar algún buen ejemplar. Hemos tenido bastantes capturas, ¿no? Sí. Ayer, anteayer. Sí, ayer tuvimos una captura. Vamos a estar mostrando todas las variedades de peces que hemos capturado en esta aventura. Hemos estado con bastante suerte, ¿no? Porque a veces hemos ido a algunos ríos, no todas las veces nos va bien, ¿no? Pero esta vez nos fue muy bien y estamos contentos, estamos felices por esta aventura, ¿no? Casi no se da, pero gracias a Dios se dio la aventura y ahora estamos en este hermoso río, ¿no? Que ahorita está un poquito el agua turbia por lo que ha llegado y me imagino que esa agua ha bajado a los peces, ¿no? Y están subiendo, por eso lo que hemos encontrado también en este lugar, un buen punto de pesca, ¿no? Anoche. Continuamos apasionados por la pesca. Nuevamente les pedimos que se suscriban a nuestros videos, que compartan, que le den me gusta, comenten nuestros videos también para que sigamos creciendo como apasionados por la pesca Bolivia. Saludos a cada uno de ustedes y vamos a seguir nosotros pescando. Muy bien. Bueno, mis amigos apasionados por la pesca, queremos agradecer primeramente a Dios por brindarnos la oportunidad de conocer este hermoso río, a nuestras familias por todo el apoyo y la motivación, a todos los apasionados por la pesca que nos brindan su apoyo incondicional, a nuestros amigos que siguen nuestros videos por YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Queremos enviarles saludos a nuestros hermanos de los diferentes departamentos de Bolivia y de otros países que siguen nuestros videos. Muchas gracias por apoyarnos y por sus comentarios que nos ayudan a crecer. Muy pronto estaremos mostrándoles nuevas aventuras de pesca y mejorando cada día nuestras grabaciones. Nos despedimos, amigos apasionados por la pesca. Será hasta una nueva aventura.